Estaríamos en nuestro encuentro 3 del curso de doctorado en enseñanza de las ciencias, mención matemática, modelización matemática que estaríamos viendo y el recorrido que yo les propongo en esta hora que vamos a estar compartiendo. Quiero contarles cuestiones de modelización que están en los diseños curriculares y acá hago la aclaración como hicimos en el encuentro anterior cuando veíamos cosas de las otras líneas. No es que uno desarrollaba las otras líneas de educación matemática, sino era cómo se podía ver una consigna que me daban de modelización si la tomaba un profesor que no sabía de modelización. Entonces acá va a pasar lo mismo con los diseños curriculares. Solamente lo que quiero mirar es, ¿aparece modelización y cómo aparece? Y estoy tomando los diseños curriculares a nivel nacional que tiene cada uno de los países, porque con certeza después alguno dice, no, pero en tal institución sí trabajamos con la modelización. No estoy juzgando lo que ocurre en un país, sino es lo que dice su diseño curricular a nivel nacional, no lo que pasa dentro de los departamentos, provincias o como se llaman las diferentes jurisdicciones. Y luego lo que quiero hacer es tomar una consigna de un libro, y es más, lo voy a tomar de primaria al libro, y cómo uno puede reformular esa consigna y convertirlo en modelización matemática, pero lo voy a pensar en su máximo rigor, como si lo tuviera primer año de la, últimos años de la escuela secundaria, primer año de la universidad, después uno hace la adaptación al contexto. Van a ver que dentro de modelización en los diseños curriculares se habla también modelización, resolución de problemas y el trabajo con proyectos. Entonces, ante la reformulación de la consigna que vamos a hacer es, nos vamos a consultar, ¿y cómo me doy cuenta si estoy en un problema de modelización o si estoy en un proyecto o aprendizaje basado en proyectos? ¿Dónde está esa diferencia? Porque van a encontrar que algunos currículos casualmente dicen, la modelización ayuda al trabajo con proyectos. Y entonces uno dice, ¿dónde está la línea de separación? Eso sí me interesaría que quede claro. Luego, algunas reflexiones y vamos a trabajar con esa consigna, sí vamos a dar como uno pensaría la fundamentación, porque si no nos quedamos solo con el enunciado y para ser coherentes con lo que vimos en el encuentro anterior, me falta. Y entonces, en esta escritura académica, cuando uno está haciendo, uno puede tener la teoría, me puedo decir, bueno, tomo textos de modelización, hago un juicio de valor diciendo, sí, la consigna, el problema que estoy proponiendo es de modelización, pero eso es insuficiente para nosotros. Es necesario colocar las evidencias en consonancia con la teoría. Si estoy hablando de modelización, uno dice, bueno, ¿qué etapas o momentos veo y qué evidencias tendría de esa consigna para que esto me quede articulado? Eso va a ser nuestra lógica. Entonces, vamos a un paneo general de los diferentes diseños curriculares. Yo tomo Voy a tomar de Argentina uno genérico, tomo el de provincia de Córdoba solo por mirar un detalle y porque ustedes son de otras provincias y alentados también a que miren desde sus provincias, lo comparen con niveles nacionales y después me quedo con Latinoamérica, pero no por algo en particular, sino se vuelve muy largo estar mirando y solo voy a mirar la cuestión de modelización. Si uno mira en educación básica de la escuela secundaria, el marco nacional para la mejora del aprendizaje en matemática, si uno mira, dice que debe trabajarse con aplicaciones en situaciones cotidianas y da un detalle, y uno dice, esto es un detalle bárbaro para trabajar instancias de modelización, porque empieza a contar qué cosas pueden ser apropiadas. Menciona que hay que trabajar una matemática más interdisciplinaria, real y atractiva. Claro, la idea de interdisciplinario y está relacionado con el aprendizaje basado en proyectos, con la modelización matemática. Nos habla del foco, es la resolución de problemas, el pensamiento crítico, el aprender a aprender, compromiso y responsabilidad, el trabajo con otros, comunicación, el desarrollo de competencias digitales, el desarrollo de proyectos interdisciplinarios. Eso lo enfatiza a nivel nacional y si voy a tomar el de provincia de Córdoba, por pertenecer a la provincia y es el que uno más conoce. Si bien el diseño curricular de la provincia de Córdoba se focaliza en resolución de problemas, puntualmente habla de modelización matemática y dice que es destacada como una herramienta clave para interpretar y resolver situaciones del mundo real,
Se espera que los estudiantes aprendan a identificar variables, establecer relaciones entre ellas y utilizar expresiones simbólicas para representar y analizar fenómenos. Lo dice explícitamente. Habla de la importancia de la integración de las TIC. Esto lo voy a recuperar en los diferentes diseños porque si quiero trabajar con modelización matemática, es impensable hoy que no trabaje con TIC. Y sin embargo, hoy podemos ver que en muchos entornos, por múltiples razones, no lo estoy juzgando, no se incorporan las TIC y todavía los estudiantes siguen trabajando a lo mejor con una matemática de siglo pasado. Y eso es como para que también ustedes, como futuros doctores, lleven a la reflexión. Nos quedamos quienes tienen mi edad aproximadamente, cuando veíamos en la escuela secundaria, nos enseñaban técnicas como encontrar, calcular el logaritmo de un número por medio de una tabla, y sin embargo, hoy diríamos, sería impensable que me enseñen a buscar un logaritmo de esa forma o calcular una función trigonométrica usando una tabla, casualmente valores de una tabla, interpolar, porque no teníamos las TIC. Y a pesar de eso, muchas cosas hoy con las TIC las enseñamos como si no las tuviéramos. Entonces, un curso de análisis matemático inicia con análisis de funciones, como si yo no puedo ver a la función y le enseño a graficar a un estudiante una función, cuando uno dice nunca en un contexto real, yo tengo la necesidad que me cayó la función y no sé graficarla, porque la meto en un software casualmente. Voy a tener conjuntos de datos y eso se va a pegar mucho más a modelización y no a la matemática tradicional. Desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, atención a la diversidad y contextualización del aprendizaje. Miren esto porque cuando miremos los currículums de otros países, esta idea de contextualización del aprendizaje tiene connotaciones bien importantes, fundamentalmente los países de la zona Caribe, y entonces nos aparece una línea en algunos de ellos muy particular que uno dice, bueno, la etnomatemática aparece muy fuerte en eso, es esta idea de recuperar la matemática que estaba en nuestra cultura, en nuestra tradición, y cómo lo hago en el aula. Y hay currículum que específicamente, sino algunos nombran la etnomatemática, otros dicen específicamente qué recuperar. Y bueno, y una concepción de matemática como una producción cultural y social, aunque eso a veces no impacta en las aulas, ¿no? Si miro el diseño curricular de Córdoba, cómo entiende la modelización matemática, casualmente dice, bueno, es un proceso cognitivo complejo. Hay que comprender el fenómeno, representarlo, resolver, analizar, volver al contexto, validar o revisar el modelo según los resultados obtenidos, que uno podría ver más o menos son las etapas o momentos de la modelización. Y cuando uno dice, ¿cómo debo presentar o cómo que debo tener presente al diseñar un problema? Esto choca a veces con nuestro sistema de creencias. Y acá, nuestro sistema de creencias en múltiples aspectos. Muchas veces decimos, no, es que plantear un problema de modelización demanda mucho tiempo y no logro dar, voy a dar esa expresión, lo enfatizo, dar los contenidos y entonces voy a relegar estas actividades que insumen mucho tiempo y no le veo el valor que tiene. Si las miramos, dice, claro, no hay que partir de lo abstracto, se recomienda partir de lo concreto, lo contextual. Vamos a ver hoy cómo reformulamos una actividad que parece simple y hay veces nos pone en una situación difícil a nosotros los profesores de no saber muchas cosas de la vida cotidiana, la matemática que está. Y por eso hay veces no impacta en las aulas. Nos dice evitar rutinas y ejercicios mecánicos. Claro, la modelización me ayuda a que esto no vaya a ocurrir. Incluir múltiples representaciones. Esto ya es conocimientos de la didáctica de la matemática. Uno podría asociarlo con registros de representación semiótica de Raymond Duval. Esta idea de que el trabajar con las diferentes representaciones, leo cosas distintas, incluso hasta cuando veo proporcionalidad. No es lo mismo darla solo la regla de tres cuando uno dice qué veo en una tabla, qué veo en una gráfica y estas múltiples representaciones. Acá lo estamos viendo en modelización, pero vale para toda el área en particular. Permitir distintos niveles de complejidad y bueno, y relacionar con otras disciplinas y con la vida cotidiana, porque eso es básico en modelización. Empecemos a pasar por diferentes países de Latinoamérica. Si nos vamos a Chile muy rápido, ¿no? O sea, nos habla de un enfoque interdisciplinario y aprendizaje basado en proyectos. Y nos habla de cómo es esa metodología, pero puntualmente habla del modelamiento matemático y habla de la importancia de la argumentación.
ya en la modelización matemática no me puedo quedar solo con cuentas, la resolución de ejercicios, sino que ya casualmente demanda otra cosa. Me habla del razonamiento matemático y estadístico, casualmente la consigna que hoy reformulo, les hago ver cómo en modelización empieza, si quiero, puede aparecer la estadística, pero que no se me convierta en un proyecto y que me quede casualmente en modelización, representación, estudio de fenómenos cotidianos, problemas propios de la disciplina o de otras áreas. Es cierto que la modelación matemáticas se puede ver de manera intra, pero es tan rico lo que hay extra matemático y pensando que los currículum te dice que más que mirarlo de manera intra, mirarlo de manera extra matemática, interdisciplinario, uno podría dejar el modelamiento matemático intramatemático más para la formación de profesores, para un licenciado en matemática, más que el propio alumno. Aunque hay cosas bien interesantes en modelamiento intramatemático. En el curso nosotros vamos a preocuparnos por lo extramatemático o lo interdisciplinario, porque eso nos pone en una situación muy incómoda a nosotros. Entonces, la modelación matemática, Chile la marca como importante también. También lo marca importante el aprendizaje basado en proyectos con problemas vinculados a la vida cotidiana y fomentar la interdisciplinariedad. Y da orientaciones para casualmente la contextualización de esta forma de abordar fenómenos y problemas y el desarrollo de, bueno, ciudadanía digital, por ejemplo. Si nos vamos al de Uruguay, el de Uruguay habla por competencias, entonces habla en algún momento de una de las competencias, utilizar diferentes estrategias matemáticas. Yo lo quiero ver qué permite la modelización y después ver si lo dicen explícitamente los diseños curriculares. Habla de diferentes tipos de pensamiento, creativo, científico, computacional. Habla también de modeliza la realidad y aplica recursos tecnológicos, entre otras herramientas. Lo pone como algo particular, además de los diferentes pensamientos, entonces lo enfatiza la modelización dentro de su diseño curricular y da orientaciones metodológicas casualmente del espacio de matemática, trabajar con tecnologías STEM y dice cómo hacerlo en particular. Incluso la idea de competencia comunicativa, por qué es importante en las ciencias. Y esto lo enfatizo para que también se lo lleven ustedes, porque cuesta mucho la argumentación, la comunicación en matemática, y eso pasa desapercibido en el hacer de los profesores, que se centran en casi la técnica por sí misma, y cuando uno dice, pero los argumentos vienen, y hoy en día con el uso de la tecnología es cómo argumento cuando tengo la tecnología mediando de por medio, no queda solo el hacer una simple cuenta. Casualmente, bueno, menciona, cuando veo algunas de las competencias específicas, dice, bueno, modeliza fenómenos, problemas cotidianos, situaciones desafiantes, integrando conceptos asociados a la variable esto era para un contenido en particular. Habla en algún momento, bueno, resolución de problemas contextualizados, habla de la modelización y resolución de situaciones reales. También habla del aprendizaje basado en proyectos. De ahí la idea de decir, ¿dónde está el hilo fino entre modelización y trabajo con proyectos? Que se los quiero contar hoy hacia el final. Si nos vamos a Paraguay, Paraguay no se accede al documento de manera directa al ministerio. Hay que recurrir a colegas, puesto que se ingresa solo siendo uno docente de Paraguay al ministerio y puede bajar los documentos, así que le agradezco acá a mis colegas de Paraguay que me lo cedieron en su momento. Habla de la modelización de situaciones de la vida real, lo pone dentro del currículum, habla de una competencia específica que es formula. Esto no lo puse yo en negrita. Habitualmente no lo hacemos en la clase de matemática. Que sea el alumno el que formule la situación problemática, que es muy diferente a yo te doy una técnica y ahora te digo formula algo parecido, pero no estás formulando un problema, estás formulando un ejercicio porque yo sé cómo se resuelve. Eso nos debe quedar claros a nosotros la distinción entre un problema y un ejercicio. Si yo sé la estrategia que está de fondo, no es un problema para mí, es simplemente un ejercicio. Aplico una técnica. Me dieron cómo se resuelven las ecuaciones de segundo grado y ahora me dicen,
formulate un problema. Y yo digo, a ver, 2x al cuadrado menos 5x más 8 igual a 0, pero no es un problema, es un ejercicio, porque me enseñaron previamente la técnica. Eso hay que ser precavido en ese sentido. Bueno, habla de los problemas pueden ser extraídos de contextos reales casualmente, algo que resulte atrayente a los estudiantes y que involucra diferentes áreas. Entonces ese trabajo interdisciplinario está presente, aunque habla de la física, la economía, la informática, la ingeniería, aunque hay muchas más áreas. La química, la biología, ciencias sociales, no las menciona Paraguay en particular. Sí enfatiza esta idea de que los alumnos aprendan a formular problemas ellos, aunque resulta un poco contradictorio si uno lee qué tipo de problemas deben formular los estudiantes. Deben ser que cuenten con todos los datos necesarios para ser resueltos y que el enunciado de cada situación sea claro, sin ambigüedades. Los enunciados de modelización no cuentan con todos los datos y es necesario que no cuenten con los datos porque es el estudiante el que debe saber qué recorto, qué condiciones tomo el caso particular y debe ser un tanto ambiguo. Entonces, si lo miro, esto es un tanto contradictorio entre lo que se dice de modelización y lo que se va a hablar. Si nos vamos a Bolivia, Bolivia habla de un enfoque de matemática y habla de que tiene que ser habla en particular y se debe ser aplicativo, investigativo y transformador. Habla casualmente de la relación con otras áreas. Cuando menciona el perfil de salida, habla de lo que hace un estudiante, aplica métodos de resolución de problemas, propone transformaciones sociales a través de la aplicación. Bueno, esto es porque tomo de un contenido de derivadas, justicia social, fortalecimiento del pensamiento a través del laboratorio matemático. Y uno diría, ¿y esto cómo lo materializo en la clase? Hoy en día con modelización sí lo puedo hacer, porque es todo un trabajo interdisciplinario. Aunque cuando empiezan a hacer el detalle de los contenidos, solo aparecen así, resoluciones de problemas aplicados al contexto y la tecnología. Resolución de problemas aplicados al contexto y la tecnología. No se menciona nada de modelización y aprendizaje basado en proyectos. Si nos pasamos a Perú, estas imágenes que aparecen de fondo son los documentos curriculares que uno consultó, ¿no? Habla de que la enseñanza de la matemática está centrada en la resolución de problemas y dice, casualmente, cita autores, plantear y resolver problemas. Plantear y resolver problemas son por parte de los estudiantes. Si uno se mete en el pie de página y entonces dice, ¿qué tipo de problemas? Y acá uno necesita conocer líneas. Habla que es la teoría de situaciones didácticas de Brousseau. Ah, entonces debo plantear una actividad donde emerge el contenido, que tiene un posicionamiento particular. Habla la educación matemática realista. La realista es desde lo realizable del estudiante, la MR es otra línea de educación matemática y habla de la resolución de problemas, la que propone Schoenfeld, donde el foco son las heurísticas y las estrategias. Eso es la riqueza cuando uno conoce todas las líneas para darse cuenta cuál es el posicionamiento que tiene un ministerio de educación. Bueno, casualmente habla de plantear y resolver problemas, no conocen de antemano las estrategias de solución. Esto es la idea. El plantear me deja abierta la puerta que yo pueda plantear o proyectos o actividades de modelización y entonces menciona que los problemas pueden ser planteados por ellos mismos o por el docente. Hay una guía, aunque empieza a decir, bueno, está relacionado en tipos de logros, razonamiento y demostración, la comunicación en matemática, aunque la discrimina en términos de gráficos y expresiones, representaciones simbólicas, procesos cognitivos usados en la interpretación de gráficos. Eso significa que tengo que estar escribiendo y estar interpretando cosas. Entonces hace un detalle en resolución de problemas, pone heurísticas de por medio también y cosas que te deberían recorrer. Procesos cognitivos usados en la resolución de problemas, uno tendría que ver cómo se materializa. Si nos vamos al de Ecuador, Ecuador menciona que está una epistemología particular y un dice aprendizaje significativo cuando resuelve problemas de la vida real. Habla de resolución de problemas, de modelización de la realidad, plantear, explorar y resolver problemas. Miren esto, el plantear es por parte de los estudiantes, no el profesor. Explorar y resolver problemas
Y como me habla de modelización, está interesante que sean los estudiantes los que plantean esas situaciones de modelización. Si nos vamos al de Brasil, esos son los documentos del de Brasil, tomamos un extracto de allí, este pedacito, si lo hacemos una traducción, habla de matemáticas aplicadas a la realidad en diferentes contextos, vivencias cotidianas de los estudiantes, proyectos de bienestar de sus pueblos, utilizar las tecnologías y las aplicaciones digitales. Luego tiene, en el otro documento, habla específicamente de la modelización matemática, que puede ser entendida como una habilidad de transformar problemas de la realidad en problemas matemáticos o resolverlos intentando sus soluciones en un lenguaje del mundo real. Entonces, la modelización, y casualmente, entre las citas que tiene el documento, lo tiene Ronnie Basanesi, Enseñanza del Aprendizaje con Modelización Matemática, el texto base del 2002 de Ronnie. Ronnie es de Brasil, entonces era de esperar que Brasil lo tuviera. Casualmente habla de una matemática articulada con la idea de modelización matemática, habla de la utilización de la historia de la matemática, habla de la matemática como una herramienta para entender la tecnología y la tecnología como una herramienta para entender la matemática, esa integración. Un currículo de enseñanza medio debe buscar la integración de conocimientos, especialmente el conocimiento interdisciplinar, y la articulación de la matemática enseñada en la enseñanza media o la enseñanza secundaria con temas actuales de la ciencia y de la tecnología. Y esto entonces muestra en consonancia con el trabajo con modelización matemática. Si nos vamos a Colombia y vemos los estándares básicos de competencia que plantea, inicia con formular los estudiantes, formular, plantear, transformar y resolver problemas a partir de situaciones de la vida cotidiana de otras ciencias y de las matemáticas mismas. Y tiene una mirada interdisciplinaria, casualmente formular distintos problemas, posibles preguntas, posibles respuestas por parte de los estudiantes, centra en la idea de formular argumentos. La idea de formular argumentos es voy a establecer una red de significado que no es solamente hacer los pasos de una demostración o los pasos de una cuenta, es porque te estoy dando un problema que está relacionado con la vida cotidiana. Colombia tiene 5 procesos que plantean los lineamientos, donde uno de ellos casualmente es modelar procesos y fenómenos de la realidad, o sea, la modelización la tiene como línea importante. Si nos pasamos a Venezuela, en Venezuela habla de, empezamos, dice cuestiones de una matemática, una herramienta poderosa de la cual debe apropiarse nuestro pueblo para la comprensión y transformación de diversas situaciones científicas, habla de la importancia del trabajo interdisciplinario, y cuando empezamos a ver qué se espera, empieza a decir, bueno, facilitar conocimientos, procedimientos, técnicas, no solo relacionados con la vida cotidiana, sino que sean pertinentes y útiles para, y menciona, para qué, y dice, problemáticas del día a día en nuestra comunidad. Habla de resolver problemas que permitan procesar información partiendo de su cotidianidad, formular hipótesis, crear patrones, modelos, hacer representaciones y llegar a conclusiones como parte de construcciones colectivas. La modelización encaja muy bien en estos fines, aunque no se la menciona de manera directa. Esto lo menciono porque no dice, por ejemplo, en la matemática, pero dice aprender a hacer, es el currículum de matemática, manualidades y relacionarlas con la matemática, tales como tejido, costura, electricidad, albañilería, repostería, carnicería, y despertar el amor por las actividades del campo, la agricultura, la ganadería, la piscicultura. Esto, uno dice, tiene un escenario ideal para la modelización y tiene también bases en la etnomatemática, recuperar esa matemática que está dentro de las diferentes culturas, ¿no? Por eso habla de comprender el mundo, la realidad y los contextos desde las matemáticas. Si nos pasamos a Guayana Francesa, ahora vamos a dejar fuera a Surinam y a Guayana por no estar consideradas dentro de Latinoamérica, pero sí, Guayana Francesa sí se considera dentro de Latinoamérica. Una cosa que es importante, que en el caso de Guayana Francesa no tiene un currículum de matemática propio, sino que toma el de Francia y también lo toma
lo toma Martinica, Guadalupe y bueno, todos los que están defendiendo de Francia. Entonces eso nos remite a mirar el de Francia. Y cuando uno mira el de Francia en particular, ya acá, cuando estoy viendo modelización, lo tengo puesto acá, pero hacemos una traducción para que no sea tan difícil ahí del francés, habla de este documento que solamente busca modelizar, representar, calcular. Si la modelización algebraica corresponde, bueno, esto es un pedazo de ese diseño curricular, entonces la modelización está puesto como unas competencias transversales que son importantes dentro del currículum. Casualmente, cuando habla de considerar la modelización como una estrategia dentro de la resolución de problemas, si hacemos una traducción, dice, la modelización constituye un desafío y apoyo fundamental para el aprendizaje. La modelización conduce al estudiante a traducir el enunciado al formato del modelo, lo que puede facilitar y cuenta las etapas y momentos que se deben vivir. Lo tiene muy fuerte Guayana Francesa en este caso. Si nos pasamos a Panamá, Panamá hay muchos documentos, yo revisé el de 11º grado y 12º grado, pero hay muchos para mirar, pero no se contradicen entre ellos. Habla de competencias, entre las competencias 2 está el pensamiento lógico-matemático, y menciona casualmente, me habla de vida cotidiana en su entorno social. Habla de resuelve problemas propuestos, desarrollando el razonamiento lógico, utiliza herramientas de la tecnología digital, cuestiona, reflexiona e investiga permanentemente acerca de la inserción de los conceptos matemáticos en situaciones prácticas de la vida cotidiana. No lo dice explícitamente a la modelización, y cuando veo objetivos generales de la asignatura, no dice estrictamente, no es que está mal el currículum, no vaya a interpretarse esto, solo estoy mirando qué currículums, diseños curriculares enfatizan particularmente la modelización como la enseñanza. No lo dice particularmente, sino que tiene, y es más, cuando uno lo mira en términos de contenidos, habla de contenidos procedimentales, actitudinales, indicadores de logro y actividades sugeridas de evaluación, construye, resuelve en equipos colaborativos, resuelve y representa las soluciones. Para los diferentes temas está así, pero no está puesto modelización como algo relevante. Acá pongo otro de otro tema, entonces menciona, presenta situaciones del entorno, sí, de la vida cotidiana lo presenta, pero no dice puntualmente modelización. Si nos vamos al de Costa Rica, acá dice, se adopta una premisa esencial. Juegan un papel crucial los problemas reales, donde están en entornos, bueno, físicos y socioculturales. Casualmente habla de contextos reales, bien seleccionados. Se promueve el contacto con objetos matemáticos, donde se privilegia esa realidad. Y sí tiene un apartado particular que habla de la modelización matemática dentro de la clase, con cada una de sus etapas y lo marca como relevante. Nos pasamos al de Cuba. Si nos vamos al de Cuba, cuando habla de los objetivos generales de la disciplina en el nivel, puntualmente dice, modelar situaciones de estructura matemática en diferentes contextos relacionados con otras áreas de la matemática y de la realidad que propicien el desarrollo de educación patriota, ciudadana y jurídica, científica y tecnológica, ambientalista, estética, laboral, económica y profesional, así como actitudes, me lo dice puntualmente ese trabajo interdisciplinario y la modelización. Si uno sigue leyendo, habla formular y resolver problemas matemáticos y extramatemáticos, las fundamentaciones y las argumentaciones, lo cual es lógico en ese currículum y lo menciona en muchas partes, yo remarco acá en algunas, modelar matemáticamente situaciones vinculadas con los contenidos del programa, o aplicar las TIC, casualmente es para la modelación de fenómenos físicos y resolución de problemas. O sea, la modelación está marcada dentro del currículum de Cuba. Si nos vamos a República Dominicana, cuando habla definición del área en particular, menciona cuestiones de claridad, precisiones, mundo relacionado con el mundo en el que vivimos. Casualmente dice situaciones nuevas y abiertas. La modelización me ayuda casualmente a situaciones abiertas. Me habla de las tecnologías de la información, la comunicación, el trabajo colaborativo, enfrentar con flexibilidad las situaciones cambiantes.
Dice, de acuerdo con su naturaleza, el área matemática se expresa desde tres perspectivas curriculares: herramienta para la vida, herramienta intelectual y herramienta de conexión y desarrollo con otras ciencias. Todo es trabajo interdisciplinario. Cuando uno habla de criterios de evaluación, solo dice análisis de modelos matemáticos empleados en situaciones relacionadas con la salud y el medio ambiente. Esto era una orientación de un texto del nivel secundario. Por eso dice salud. Análisis de modelos matemáticos no significa necesariamente modelización, porque muchas veces se malinterpreta lo que es la modelización, pensar que porque aplico el modelo matemático en algo estoy modelizando. Entonces uno dice, estos son problemas para aplicar funciones de segundo grado, entonces estoy modelizando. No, así que no lo dice explícitamente. Habla de la resolución de problemas del área matemática, constituye una de las principales estrategias para generar nuevos conocimientos. Y cuando empezamos a mirar detalles de las competencias y competencias específicas, habla de analiza problemas, no dice nada particular de modelización, muestra autonomía, formula definiciones, construye, no lo dice puntualmente, aunque acá dice aplica la modelación matemática para la toma de decisiones sobre situaciones que afectan la salud y el medio ambiente. Esta era una orientación de la escuela secundaria. Uno lo dice en algunos lugares, en los criterios de evaluación, empleando la modelación matemática, o sea, toma de decisiones, aunque no dice explícitamente cómo está entendida en el diseño curricular, pero por lo que uno lee podría pensarse decir, sí, la menciona específicamente y la estaría trabajando. Si nos vamos al de Haití, cuando uno mira en alguno de estos documentos del ciclo y hacemos una traducción, habla que resuelve problemas planteados en situaciones de la vida cotidiana. En este texto en particular, cuando habla de las finalidades de la enseñanza de la matemática, dice que debe servir de vínculo con las demás disciplinas mediante el estudio de situaciones que le son propias, comprendiendo la fase de matematización y la fase de interpretación de resultados. Habla desde una perspectiva histórica, esta idea de, bueno, una disciplina transversal que facilite la comprensión de disciplinas como la física, la química, la informática, la economía, la psicología, la pedagogía, la geografía, la biología, me incluye otras áreas que no estaban a veces en los otros currículum del trabajo en la clase de matemática. Entre sus principios, casualmente toma fomentar la participación, privilegiar procesos de resolución de problemas en todas las etapas y favorecer el uso de la tecnología, ¿no? Si nos vamos a Puerto Rico, en este caso, se centra en los principios de estándares de la matemática, habla de los estándares, el foco está en las representaciones, el razonamiento y prueba, la comunicación, las conexiones, solución de problemas, no habla específicamente de modelización, casualmente está todo centrado en estos procesos: pensar, razonar, valorar, que están dentro de la resolución de problemas de los currículums clásicos. Y casualmente, cuando habla de cuál sería un problema, encontrar un objeto matemático, ejecución, se determina el objeto, que puede ser una cantidad, relación, construir o transformar, se crean o se construyen, explica cada uno de ellos y dan estrategias, cuáles son lo que puede hacer un estudiante, hacer un dibujo, buscar un patrón, trabaja. Habla del aprendizaje, sí, basado en problemas, una línea en particular, y acá hay un enfoque curricular a nivel secundario, dice resolución de problemas desde la perspectiva contextual, o sea, vinculados al entorno de uno. Habla de las tecnologías STEM que uno tiene que estar incorporando. Recordemos que era la tecnología STEM, ¿no? Lo dice el mismo currículum de Puerto Rico, lo aclaro porque algunos currículum de América Latina los mencionan. Si nos vamos al de Nicaragua, de Nicaragua habla todo un grupo de materias y habla de trabajar relacionados con el entorno cotidiano, que los alumnos aprendan a formular y resolver problemas con las tecnologías, partir de lo práctico, algo de su entorno. Pero cuando uno lee en detalles, son las fases de polia, o sea, la resolución de problemas centrado, casualmente menciona acá comprender el problema, crear un plan, ponerlo en práctica, o sea, esta idea de poner en juego las estrategias y las heurísticas por parte del profesor, del estudiante. Cuando habla de las competencias del ciclo,
interpreta fenómenos y problemas que ocurren en su entorno mediante la organización y representación de datos que le permitan comprender y transformar situaciones de la vida cotidiana. Da lugar a que se trabaje con modelización, pero no lo dice explícitamente. Y cuando uno mira las competencias por grado, resuelve situaciones, resuelve situaciones, resuelve situaciones en diferentes contextos. O sea, es la resolución de problemas. Si nos pasamos a Honduras en este caso, cuando miramos el de Honduras, menciona, formalizan matemáticamente situaciones de la vida real. O sea, estoy pensando, digo esto que parecería trivial, pero recuerden que hay una distinción entre problemas de la vida real y realidades falseadas y manipuladas. Cuando yo planteo un problema y lo pongo en un contexto real, me tengo que preguntar, ¿esto ocurre en la realidad o solo se lo estoy colocando a mi estudiante para hacer una cuenta matemática? Estos clásicos problemas de le pregunto la edad a José y me dice que si al doble de la edad que tiene su madre, me dice, eso nunca ocurre en la realidad. Eso ocurre en la clase de matemática para sacar cuentas. En la realidad nunca pasa, nadie dice eso, ni tienen que resolver sistemas de ecuaciones para saber la edad de otra persona. Eso solo, ni hablar después, montones de problemas absolutamente realidades falseadas y manipuladas. Así que hay que ser cuidadoso porque todos los currículos enfatizan eso. Aplican métodos tradicionales de la comunidad para realizar operaciones matemáticas. Esta idea de decir, recupero la matemática que tiene en mi cultura y la veo cómo se hace y la matematizo dentro de la clase. Participan junto con profesores y profesoras en la indagación sobre conocimientos matemáticos y sus diversas aplicaciones en la vida cotidiana de su familia y comunidad. Esta idea de decir, recupero cómo se hace cosas de la matemática y las llevo al aula, que me resulta bien interesante. Relacionan su aprendizaje matemático en situaciones concretas. Y bueno, después como ejes transversales, casualmente toma realizar aplicaciones en la vida cotidiana, aprovechando la naturaleza y el entorno sociocultural, y casualmente menciona que para fortalecer esta identidad del aspecto personal, uno debe trabajar vinculaciones con ciertos contenidos matemáticos en el mundo cotidiano, que esto da lugar al trabajo con modelización, pero no lo dice en particular. Si nos vamos a El Salvador, en ese caso habla de competencias, razonamiento lógico matemático, habla de la comunicación con lenguaje matemático, de la aplicación de la matemática al entorno, este de nuevo, como lo dicen todos los currículum, habla de la resolución de situaciones problemáticas y lo que es la metodología de trascender el lápiz y papel, aunque empiezan a aparecer cosas de tipo, como que los juegos de video o juegos de mesa suelen ser muy atractivos para los adolescentes. En matemática, por ejemplo, existe un gran esfuerzo por convertir en juegos temas como fracciones, factorización, progresiones. Sabemos que muchas veces esos juegos son solamente para aprender técnicas, nada más. Un juego que yo ensayo, si le acierto a la cuenta que me está pidiendo, esto es una mirada desde afuera. Y casualmente, cuando uno empieza a mirar los detalles de ellos, empiezan a colocar ecuaciones y resuelve diferencias, una matemática muy tradicional. A pesar que menciona este documento un problema inicial, solución del problema, conclusión y problemas. Sin embargo, los materiales de ayuda que dan dicen esto, este es el problema inicial, esta es la solución. ¿Cuál es el problema inicial? Una cuenta, calcular un logaritmo que están acá. ¿Cómo calcular el logaritmo en base 5D? Uno dice, ¿por qué quiero hacer esto? Y casualmente dice, problemas, todo un conjunto de cálculos, nada más. Y ni hablar cuando dice resuelve problemas de ecuaciones del Ministerio de Educación, es eso, los problemas de sistemas de ecuaciones que propone, ni hablar los de recta, que propone calcular distancia entre puntos, una cantidad enorme de cálculos a lápiz y papel, siendo que el mismo currículum dice que hay que trascender el lápiz y papel, pero dice que se puede usar el software y casualmente da ejemplo de cómo usarlo. Lo usan para ver si el resultado que yo hice lápiz y papel es correcto. Entonces me dice, mira, colocas acá, sacas acá, en la vista vas a mirar, si te da acá, entonces practica lo aprendido, haces la cuenta y la verificas con el software. Eso es lo que dice el currículum. Si nos vamos al de Guatemala, Guatemala habla en particular, bueno, el trabajo acá de la tecnología de punta, la comunicación, y si actualmente la matemática reconoce y valora la presencia de los métodos
y las visiones matemáticas en los diferentes pueblos y grupos culturales pasados y presentes. Esta idea de recuperar la matemática de que tengo en mi cultura, en la sociedad y cómo la llevo al aula, que es bien interesante, que no es como... Y por eso mencionan puntualmente la etnomatemática, la ponen como línea dentro de su currículum y casualmente dice por qué los pueblos, los grupos culturales, qué es lo que ocurre. Habla de los modelos matemáticos, resolución de problemas cotidianos, personales y comunitarios, simulaciones con la computadora, el uso de las TIC. Si nos vamos al de México, el de México habla de contextos que sean auténticos para trabajar, fenómenos de las diferentes ciencias, algo que resulte significativo para los estudiantes. Y casualmente habla de la formación ciudadana, el fortalecimiento de la lectura y escritura, eso es la comunicación. Privilegia la comunicación, el trabajo en equipo, la búsqueda de acuerdos y argumentos para mostrar un procedimiento. Ese trabajo interdisciplinario, por ejemplo. Entonces, si uno empieza a mirar, tienen características comunes. La idea de contextualización auténtica, y eso me lo voy a recuperar para modelización matemática. Resolución de problemas como eje didáctico lo tienen todos los currículums de América Latina. Desarrollo del pensamiento crítico y creativo lo tienen todos. Modelización matemática, no todos lo tienen, pero lo que sí dice es permitir representar y analizar situaciones reales a través de herramientas matemáticas como factor común. El uso de múltiples representaciones lo tienen la mayoría de los currículums de Latinoamérica y el fomento de la argumentación y la comunicación lo tienen todos, algo que en la clase de matemática nos cuesta y por el sistema de creencias de los profesores no se hace. Recordemos entonces cuáles son las etapas de modelización porque ahora pasamos a reformular una actividad. Tomábamos una situación real y la simplificábamos, matematizábamos esa situación, que es la traducción del problema al lenguaje matemático, resolvíamos el modelo, aplicábamos herramientas, lo interpretábamos, luego intentábamos validar, pero llevándolo al mundo real, la validación. Y luego lo que uno hacía era reelaborar y comunicar, cómo comunico, miro y las reflexiones que uno hace de por medio. No olviden que a esta altura, como venimos en nuestro curso, nosotros llamamos tarea algo que tiene un contexto, no el contexto de qué es la consigna, sino es para quién está dirigido, para qué grupo de estudiantes, de cuarto año de escuela secundaria, de sexto, de primer año de la escuela secundaria, un objetivo que sea cognitivamente exigente. Y una consigna, no hablamos de problemas porque es una atribución al sujeto. Y les hemos dado criterios, casualmente, para las tareas. Esos criterios los podemos desmembrar en criterios para las consignas de matemática en forma general, que tienen la referencia debajo, y en este curso para las de modelización. Para la gestión de la clase, también de forma general las venimos trabajando porque no es suficiente con que yo te coloque una consigna. Y casualmente inteligencia artificial no tiene en cuenta la gestión de la clase y cuando proponemos un problema más o menos abierto te dice el alumno no va a saber qué hacer, pero está olvidando que está el profesor en la gestión de la clase y tengo momentos que voy a pensar esa clase puesta en común para que piensen los alumnos y cómo diseñar problemas donde las TIC tengan relevancia. Entonces, recuerden cómo trabajábamos con esto, el análisis de una consigna, después que la tenemos formulada, reformulada. Debo tener un marco teórico de la educación matemática, criterios para la consigna, modelización matemática, marcos teóricos en particular, y le pido a la inteligencia artificial que me argumente en contra. ¿Por qué esta consigna no está acorde al diseño curricular, a modelización matemática? Y le pido que me lo fundamente a favor, ¿por qué sí? Y entonces no perdemos identidad nosotros como profesores porque conocemos el contexto, reflexionamos de por medio. Obviamente que al principio el camino se ve así y les quiero mostrar en los minutos que nos quedan cómo tomamos una actividad. Voy a tomar una que está desde Colombia para quinto grado en escuela primaria para que vean estas realidades falseadas y manipuladas. Si uno mira, uno dice, mira, Catalina tiene una fábrica de champú artesanal, para elaborar un litro de champú utiliza 150 centímetros cúbicos de suavizante. ¿Cuántos centímetros cúbicos de suavizante necesita para elaborar 15 litros de champú? Uno podría decir, es un problema de la realidad. No. ¿Por qué no? Si empiezo a mirar y empiezo a mirar el diseño curricular, me dice que debo formular, plantear, transformar, resolver problemas a partir de situaciones de la vida cotidiana. Hermoso problema de la vida cotidiana. Podría empezar a decir,
pero no era que tenían que argumentar los alumnos, formular argumentos. Casualmente me habla acá. Entonces uno podría decir, ¿es un problema de la vida real? ¿Formula argumentos? ¿Está acorde al diseño curricular? No, no está acorde al diseño curricular. No tienen que argumentar nada, tienen que elegir entre un listado. Y por otro lado empiezan, ¿lleva suavizante un champú? ¿Por qué un solo ingrediente, un solo componente del champú nada más? ¿Por qué no otros? Y además, ¿por qué utiliza 150 centímetros cúbicos? ¿Dónde lo estoy colocando? ¿En una botella de 200 o de un litro? ¿Cada cuánto? No tiene sentido, está descontextualizado. Es una realidad falseada y manipulada. Si hacemos un análisis didáctico muy corto, le pedimos a inteligencia artificial que nos digan por qué es un mal problema, casualmente dice, es cerrado, única vía de resolución, se focaliza del cálculo directo, la tarea se puede resolver mecánicamente con una regla de tres, tiene razón, y casualmente te dice, te lo reformulo y te lo cambia. Hace una muy mala reformulación. No tengo que pensar. Casualmente lo único que hace es, me pone los datos, me pone más cuentas, pero sigue usando un solo componente, el suavizante, solo que ahora dice, tiene una cantidad limitada de suavizante, 4 litros, y quiere saber cuántos litros de champú puede producir como máximo y cómo organizar su producción para una feria local donde se venderá en presentaciones 250, medio litro y un litro. Dice, acá tengo la posibilidad de trabajar con modelización y vemos la línea entre resolución y trabajo con proyectos. Me intenta dar los fundamentos a favor, promueve el pensamiento proporcional, entonces te dice todas las cosas lindas que no me tengo que quedar, puedo decir, no, es un mal problema y se lo tengo que estar diciendo y casualmente me va a decir, claro, este está en sintonía con el currículum matemático de Colombia que promueve, bueno, para que genere y me dice casualmente qué debería hacer, bueno, qué producto van a elaborar y empiezo a interactuar con inteligencia artificial. No es la idea de contar el detalle de esto, pero me refiero es la lógica de lo que está de fondo y entonces ahora dice, bueno, vamos a tratar de que esto promueva la modelización en matemática y entonces esto me ayuda en esa etapa de reflexión. Casualmente dice, bueno, vamos a trabajar ahora con todo lo que me dijiste, vamos a trabajar en una actividad auténtica de modelización matemática. Y me propone esto, fórmulas que cuentan. En tu comunidad hay un grupo de jóvenes que están logrando y casualmente dice que tienen que hacer un champú. Solo que me dice jabón base, aceites esenciales, aloe vera y agua destilada. Y uno podría decir, ¿por qué le doy los ingredientes que tiene este champú? Si lo pueden buscar hoy con la tecnología. Entonces, estas son las reflexiones que tengo yo como profe. No tienen una fórmula y dice, como parte del equipo te pide que lo ayudes a planificar la producción, elaborar una propuesta sustentable y estimar los costos y beneficios. Entonces dice acá los elementos a favor. Se espera una propuesta, debe tomar decisiones sobre cómo usar los ingredientes, proponer diferentes combinaciones de presentación, porque no dice de cuánto es, de medio litro, de un litro, no dice de cuánto es. Entonces uno dice, ¿qué puede hacer el estudiante? Bueno, ayuda. Esto me ayuda a mí a pensar qué podrían ser los estudiantes, me ayuda a la interacción, es decir, a todos los caminos posibles, porque estamos acostumbrados en matemáticas deterministas en lugar de probabilistas, es decir, no hay una única respuesta. Me cuenta cosas que podrían hacer los estudiantes y me dice, eso está bien, me sirve. Esta es la consigna que finalmente la hemos trabajado con un grupo de estudiantes. Una comunidad educativa evalúa la posibilidad de elaborar champú artesanal para recaudar fondos destinados a un viaje de estudio. Analicen y fundamenten si este emprendimiento podría resultar rentable y cuáles serían las condiciones necesarias para que se sostenga con los recursos disponibles. Esto lo trabajamos con un grupo de estudiantes de una de carrera de administración. Entonces, veamos ahora los pasitos que uno tendría que hacer. Tendríamos que empezar a ver cuáles son los supuestos y qué cosas necesito, cuáles sí o no. Voy a tener los costos de materias primas, insumos bases, suavizantes, esencia, conservantes, no sé, cantidad de litros de champú producido, cuántos voy a producir, costo de los envases y las etiquetas, tiempo de trabajo por lote de producción, demanda potencial de la comunidad que voy a tener, costo de energía y agua, el precio de venta que voy a tener por unidad, gastos de transporte o distribución lo voy a tener,
la pérdida en la producción y los impuestos que voy a tener, tipo de fragancia o variedad de champú que voy a sacar, participación de los estudiantes o docentes en la elaboración, porque si es un grupo que vamos a trabajar de la institución para un viaje de estudio, por ejemplo, lo puedo pensar y decir, bueno, le vamos a poner una limitación, que es por un viaje de estudio, un cierto monto, y ahora tengo que decir, bueno, voy a considerar esto, este sí, eso va a depender del grupo. No, no voy a considerar el tiempo de trabajo por lote, la demanda sí la voy a considerar, el costo de energía y agua todavía no, voy a pensar que es una producción pequeña y lo absorbe la escuela, el precio de venta sí, los gastos de transporte o distribución no, porque cada uno lo va a llevar, las pérdidas de la producción, los impuestos por ahora no, pero tengo que ser consciente para prepararme para la ciudadanía que sí tengo que pagar impuestos si lo voy a comercializar. Bueno, puedo decidir qué cosas sí o qué cosas no. Ahora no voy a leer todo esto, pero ahora viene todo un listado de supuestos. En esto, es decir, bueno, ¿con qué envase vamos a trabajar y por qué? Por ejemplo, 250 mililitros para simplificar costos. ¿Cómo se demanda la demanda? ¿Cómo la estimo? Bueno, voy a hacer una campaña, cómo lo voy a estar pensando? ¿Qué volumen voy a determinar de esto? Y hay muchos supuestos, ¿eh? Y entonces uno mira, es todo el listado, no se consideran impuestos, esto forma parte de los argumentos de los estudiantes que tienen que estar en un informe. ¿Cómo voy a conseguir los insumos, el tiempo de trabajo, la capacidad de producción? Y uno seguiría la conversión de insumos líquidos al producto final, los costos directos, el abastecimiento, el precio de venta, y uno sigue. Y tenemos todo un listado que eso va a depender de los problemas. Eso lo tengo que tener presente cuando yo tenga que presentar una tarea y uno dice, no me puedo quedar con la consigna, tengo que mostrar estas etapas. ¿Qué va a ser la matematización? ¿Qué es la traducción del problema al lenguaje matemático? Bueno, empiezo a definir, casualmente definir, bueno, N es el número de unidades de champú producidas en los envases de 250 porque lo tomo un ejemplo particular, porque tengo que analizar un caso. Uno diría, ¿por qué no medio? ¿Por qué no un litro? Pero hay que tomar un caso en particular. Después veo qué pasaría si es de medio, si es de 750, si es de un litro. Yo decido uno en particular. ¿Cómo voy a calcular los ingresos? Precio por esa producción que la desconozco. Ahora, ¿cómo voy a tener los costos? Voy a tener costos de materia prima y toda los costos del envase. Una cosa es el contenido y otra cosa es del envase y de la etiqueta. Y puedo tener después costos indirectos que los puedo plantear o no. Eso lo voy a tener que recortar, depende del nivel de estudiante con el cual trabajo. Esta era una orientación gestión, entonces sí, lo trabajamos. ¿Cómo matematizo esa expresión de usar y definir las magnitudes, sus unidades de medida en la matematización? Va a estar de por medio. ¿Cómo determino las utilidades? Puedo introducir una cantidad de demanda estimada o puedo decir, bueno, la cantidad demandada es o mayor que cero o la condición de estabilidad sería cuánto pretendo ganar de esto. Utilidades mayores a cero, o sea que no pierda, o utilidades, uno dice mínimo quiero ganar cuánto, 200.000 pesos, 300, 1 millón, ¿qué cosa? Decido, entonces, porque eso me va a decir si es factible o no. Un escenario de sensibilidad, uno debería, ¿qué pasa ante las variaciones de los precios, más caro, más barato? ¿Qué pasa con la demanda, el costo de materia prima? Entonces empezamos con la resolución de modelo. Hay que recolección de datos. ¿Cómo sé la demanda? Bueno, puedo usar algo así. Puedo hacer una encuesta. Y ahora tendré que tener, y acá viene la parte estadística, unidad de análisis, hogar de la comunidad educativa, informante objetivo, persona responsable de la compra, porque si le voy a preguntar a alguien que no compra qué fragancia le gusta, cuánto pagaría, no me sirve. ¿Qué le voy a preguntar? ¿Usted realiza la compra del champú? Si responde que no, se clasifica como no informante y no responde el ítem de precio, por ejemplo, y se lo tomo igual. ¿Cómo voy a hacer un muestreo? ¿Qué instrumentos voy a tener y cómo voy a colocar que no sea demasiado largo? Y ahora voy a tener un uso de datos. Esto es el ciclo de estadística básica que uno trabaja. Un problema, comprender y definir el problema, trazo un plan, hago un muestreo, voy a tomar los datos, depuro esos datos, hago un análisis de los datos, comprobar y generar hipótesis al explorar esos datos, saco una conclusión, los interpreto y vuelvo con un ciclo.
Organizo la información de la encuesta casualmente en tablas y gráficos, que lo voy a presentar, tablas y gráficos casualmente, estimación de la demanda, cómo lo puedo hacer y el rango de demanda mínimo, cómo lo voy a analizar a través de esa encuesta, rango de precios aceptables, porque estaba entre lo que la persona estaba dispuesto a pagar por un champú artesanal, si se lo quiero preguntar o no, supuestos a discutir con los estudiantes. Ahora, identificación de la fuente de provisión de insumos y costos, donde casualmente hay muchos sitios web que me hablan sobre cómo hacer un champú artesanal. Bueno, casualmente me meto acá, me viene droguerías en particular, hay proveedores de insumos, hay biografía de cosmética natural y artesanal y hay portales de enseñanza de formulación cosmética. Así que no tengo que ponerlo todo en la consigna. La idea es sacar la receta de referencia. ¿Por qué la receta de referencia? Y la que me sirve para los costos. Una vez que tengo definida la receta de referencia, que es lo que hicimos con los estudiantes, ahora uno puede decir, bueno, para este caso particular voy a necesitar agua, tensioactivos, y aprende uno qué son los tensioactivos y para qué sirven, aditivos acondicionadores como la glicerina y me dice cuáles más, espesantes, conservantes, fragancias y aceites naturales, colorantes, y entonces empiezo a mirar cuáles compro, porque ahora vienen por diferentes valores, por diferentes cantidades, en litro, en 5 litros, en 10 litros. ¿Qué envase elijo? ¿Y por cuántas cantidades? Porque si los compro en Mercado Libre, por ejemplo, me aparecían acá, me decía por 25 unidades, acá es por 10 unidades, acá ¿con qué formato? ¿Cómo lo elijo y bajo qué criterio elijo? Tengo que tomar decisiones y lo tengo que argumentar. Teniendo eso, entonces ahora uno empieza a decir, bueno, ¿qué voy a hacer con el uso de energía y agua? ¿Lo voy a considerar o no en particular? Materiales de higiene y seguridad para la elaboración, ¿los considero o no en estos costos indirectos? ¿Por qué son costos indirectos? Porque los necesito, son materiales que necesito para elaborar. No puedo decir, bueno, no, utensilios y equipamiento, ¿los tengo o no? ¿O cómo los voy a obtener? Tiempo de trabajo, ¿le pongo un costo o no? ¿O van a trabajar ad honorem? Transporte interno o almacenamiento, ¿dónde? Es pensarlo de manera real. Recuerden que en un problema de modelización lo interesante es que los estudiantes decidan qué costos indirectos incluir, cómo los estiman y cómo los prorratean. Esto forma parte de los supuestos. Eso lo debo ver en el ciclo de modelización. Sigo entonces ahora, bueno, uno determina las utilidades, escenarios de análisis, bueno, probar con diferentes precios de venta, qué pasaría, más, menos, qué pasa con la demanda, con un mayor o menor de lo que está previsto, porque yo me estoy basando de una encuesta, pero nadie me dice que eso, cómo doy un margen dentro de esa demanda, los costos de producción, y uno podría presentar gráficos. Recuerden que esto muestra que un modelo no da una respuesta única. Esto es importante en lo de modelización. No tengo que tener los 45, 50 del grupo, todos con la misma respuesta. No, por eso es importante la argumentación y los procesos de comunicación, escucharse entre ellos las diferentes propuestas y qué decidieron, ¿no? No es solo calcular en matemática. Cuando vamos con la validación, casualmente hay que comparar el precio de venta calculado con los precios de los supermercados, farmacia o feria de algo parecido a lo nuestro, verificar si la demanda estimada es plausible para esa escala, contrastar con los costos de los insumos, con cotizaciones reales de proveedores, reconocer posibles ajustes tras el contraste. En esta etapa, lo que los estudiantes aprenden es que el modelo matemático no se queda en el aula. Eso es lo importante de la modelización. Se debe dialogar con precios, cantidades y contextos reales. Me tengo que volver a la realidad, porque si no me vuelvo a la realidad, no estoy en modelización. Validar casualmente es justamente comprobar si la matemática que usaron sirven para interpretar esa realidad y cómo lo hago. Después, bueno, queda la reelaboración y comunicación. Uno dice, bueno, hay que revisar el modelo a partir de la validación, incorporar modificaciones si vimos que no está funcionando, preparar la síntesis de resultados y cómo lo voy a comunicar, explicar con claridad el proceso seguido, comunicar los resultados. Lo que no se debe olvidar el docente casualmente de esto. Hay que enmarcar en modelización matemática, hay que subrayar que la meta no era producir un champú, sino elaborar un modelo con datos de la realidad escolar.
Hay que promover prácticas metacognitivas, invitar a los estudiantes a analizar cómo pasaron de un problema cotidiano a expresiones matemáticas, qué decisiones tomaron y qué hubieran podido hacer diferente. Rescatar aprendizajes matemáticos concretos después, si no, se me pierde con esto. Destacar el uso de los porcentajes, las proporciones, el análisis de datos, la transnumeración, que es toda la cuestión estadística que estaba, respuesta de las encuestas, de las tablas, el análisis, la interpretación, el razonamiento que voy a hacer de fondo, porque si no se me pierde. Cuidar la comunicación matemática, que pidan hagan tablas, gráficos apropiados. No es cuestión de lo que me tiró el GeoGebra lo copio y lo pego. No, tengo que recortar a un primer cuadrante. Tengo que poner magnitudes, unidades de medida. Eso forma parte de la comunicación en matemática. Fomentar la argumentación. Exigir que los estudiantes justifiquen, pero con base matemática, por qué es razonable cada cosa. Y generar la reflexión colectiva. Habría la discusión sobre qué se aprendió acerca de la relación entre la matemática, los datos, la realidad, las validaciones, los supuestos. Y uno podría acá entrar en duda, proyecto y problema, pero esto es más o menos lo mismo. El trabajo con proyecto, la actividad se aborda de forma más amplia, involucra a otras áreas, a los profes de administración, de contabilidad, a los de química, a los de marketing, y está en gestionar un emprendimiento real o simulado, considerando otros aspectos de producción, comercialización, normas de higiene y promoción. Lo trabajo junto con otros. La modelización matemática, la consigna convierte en un problema que requiere traducir datos del contexto, recortar, identificar variables en eso. Entonces, tiene una línea que la comparte con el trabajo con proyectos, cuándo es uno y cuándo es el otro. Recuerden que el objetivo didáctico de un proyecto es integrar saberes de varias disciplinas para resolver un problema práctico o socialmente relevante. En modelización, el objetivo didáctico es que los estudiantes aprendan a modelizar, o sea, no que planifiquen un emprendimiento real completo, sino es modelizar cómo recorto el problema, cómo lo matematizo, cómo saco algo y con todas las limitaciones que eso tiene y cómo puedo intentar verlo en la realidad si esa modelización a mí me sirvió. Bueno, hasta aquí llegamos con nuestra hora compartida.